estalló una guerra en donde estas naciones que ustedes ven acá, Jordania, Egipto, vean, vamos contando las naciones: Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Irán y el Líbano. Estas 6 naciones, junto con los palestinos también que vivían ahí en el territorio de Israel, estos 7 pueblos o 7 naciones atacaron a la nación de Israel en 1948 y comenzó una guerra que se llama, en la historia de Israel, la Guerra de la Independencia. Esa guerra, que duró un año y que la nación de Israel salió victoriosa, esa guerra estaba profetizada en el Salmo 83. Un día podemos hablar con profundidad del Salmo 83, pero si la profecía del Salmo 83, que sabíamos que era una profecía para el fin de los tiempos, se cumplió, esto nos da toda la seguridad de entender de que también para el fin de los tiempos se tiene que cumplir la profecía de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Pónganme mucha atención. Esta guerra de Ezequiel capítulo 38 y 39 profetiza que Rusia, Turquía, Irán, Libia y Sudán van a atacar a la nación de Israel, ¿ok? Ahora, vayan conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Esta guerra, dice la Biblia en el Ezequiel 38 y 39, que Israel saldrá victorioso y que Israel durará 7 años recogiendo los restos de esta guerra, del desastre que ocurrirá en esta guerra. Asimismo, la Biblia también nos profetiza que en esta guerra Israel no tendrá que pelear, porque el Señor Dios de Israel peleará por Israel y le dará la victoria a través de desastres naturales contra estas naciones. Vean lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 38, del 1 en adelante. Dice la Biblia así: vino a mí palabra de Yahvé, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, en tierra de Magog, príncipe de Ros, de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él y di: así dice Adonai, oh Gog, príncipe de Ros, de Mesec y de Tubal, he aquí yo estoy contra ti, te haré volver con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos con ropas vistosas, una muchedumbre con paveses, escudos y espadas. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con sus escudos y yelmos. Gomer y todas las hordas, la casa de Togarma, de los confines del norte, todas sus hordas, tropas innumerables te siguen. Tú y toda tu multitud reunida contigo, prepárate y apercíbete y sé tú su caudillo. Vean ustedes que este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de toda la Biblia. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando nosotros leemos este pasaje, queridos hermanos, nadie nunca entiende quién es Gog, quién es Magog, quién es Togarma, quién es Cus, quién es Fut, quién es Persia. La mayoría de los cristianos no sabe esto. ¿Y por qué no lo sabe? Porque en la mayoría de las iglesias no hay compromiso por estudiar sistemáticamente y con profundidad la palabra de Dios. Y saben una cosa, las consecuencias de no estudiar con profundidad la Biblia son 2. Una, o hay gente que se aburre del cristianismo y ya no quiere ir a la iglesia y no se explica por qué, y la razón es una, porque así como una persona, si todos los días come arroz y frijoles y huevo, todos los días comiera eso, va a llegar un momento en donde se va a hartar de comer eso. Entonces, cuando una iglesia siempre quiere predicar de lo mismo y no quiere profundizar en la palabra de Dios y solo quiere predicar de prosperidad, o solo les interesa hablar de sueños y visiones que la gente tiene, entonces es cuando la gente se aburre del cristianismo y desertan muchas veces de las iglesias. En segundo lugar, una iglesia que no estudie con profundidad la palabra de Dios
Es una iglesia que ha dejado completamente vulnerable a los miembros de su congregación para caer en una secta judaizante. ¿Me escucharon? O en cualquier secta, porque cuando no se estudia con profundidad la Biblia, esto es lo que pasa. Así que, queridos hermanos, ustedes que me escuchan de diferentes partes del mundo, si ustedes no detectan que en su congregación no hay interés por estudiar la palabra de Dios, busquen otro lugar. Y pastores que me están escuchando, no se quejen si la gente se va de sus congregaciones, si ustedes nunca se comprometieron a predicar con profundidad la palabra de Dios. Yo hago un llamado a los pastores de las iglesias para que prediquemos con profundidad la Biblia una vez más y volvamos a la Biblia, porque estudiar la Biblia con profundidad es el camino correcto que la iglesia debe de seguir en este tiempo. ¿Cómo podemos nosotros saber quién es Gog, quién es Magog, quién es Cus, quién es Phut, quién es Persia en la Biblia, quién es Gomer, quién es la casa de Togarma? Ningún cristiano puede entender esto si no ha estudiado primero con toda seriedad y con toda diligencia Génesis capítulo número 10. ¿Me escucharon? Génesis capítulo número 10. En Génesis capítulo número 10, ustedes van a encontrar los descendientes de Noé y van a encontrar un montón de nombres. Por ejemplo, leo Génesis 10 del 1 al 5, solo por mencionar un ejemplo. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Hijos de Jafet, oigan lo que voy a leer: Gomer, ahí está, Gomer, que aparece en Ezequiel 38. Magog, que aparece en Ezequiel 38. Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tubal aparecen en Ezequiel 38. Y Tiras. Y los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Togarma. Ahí está otro de los pueblos que aparecen en Ezequiel 38. Y los hijos de Javán, Elisha y Tarsis, Quititas y Rodanitas. Estos fueron esparcidos los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios, según su lengua y en sus tribus y sus naciones. Si nosotros estudiamos con diligencia los hijos de Noé, tanto los descendientes de Sem, Cam y Jafet, vamos a poder comprender la profecía de Ezequiel 38. Pero si tú haces lo que la mayoría de los cristianos hace cuando lee Génesis 10, que empieza a encontrar un montón de nombres que no entiende y prefiere pasar la página, estás destinado a no comprender la profecía de Ezequiel 38 por el simple hecho de no querer estudiar la Biblia con toda diligencia. ¿Ok? Ahora, déjenme decirles quiénes son estos pueblos. Estos pueblos es muy difícil entenderlos, porque los pueblos que Moisés, cuando Moisés escribió el Pentateuco, los pueblos que Moisés nos da son nombres de pueblos hebreos. O sea, es decir, los nombres que Moisés está registrando de estas naciones es el nombre que los hebreos le daban a esas naciones. Y hoy en día saber quiénes son esas naciones es difícil de saber. Ahora, gracias a Dios, también contamos con los escritos del historiador judío Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I, contemporáneo de los apóstoles. ¿Me oíste? Flavio Josefo, en el tiempo de los apóstoles, era un judío que escribió muchas obras históricas para la nación de Israel. Entre una de sus obras, Flavio Josefo escribió una obra que se llama Antigüedades de los Judíos. Antigüedades de los Judíos. Y Flavio Josefo, en su libro 1, capítulo número 6, relata también este acontecimiento de la dispersión de los hijos de Noé. Y Flavio Josefo tiene aquí una gran virtud, y es que Josefo, cuando narra esta misma historia que se narra en Génesis 10, Josefo menciona
los pueblos con el nombre hebreo y a la misma vez Josefo nos dice sus equivalentes griegos, y los equivalentes griegos sí son fáciles de encontrar. Déjenme mencionarles, por ejemplo, lo que dice Josefo. Josefo dice así: Gomer, que es Gomer, fundó las que los griegos llaman ahora la de los Gálatas, pero que antes se llamaban gomarrenses. Vean ustedes que Gomer, Josefo lo compara con los Gálatas, y cualquiera que ha estudiado un poquito la geografía bíblica sabe que la región de Galacia es lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Ok? Entonces, apúntalo. Gomer en la Biblia es Turquía. Después Josefo menciona a Mesec. Josefo lo llama Mosoc, pero bíblicamente hablando es Mesec. Dice Josefo, ahora son llamados capadocios. Los capadocios también eran pueblos de la actual Turquía. Después Josefo añade lo siguiente. Josefo nos menciona que, vamos a ver, Josefo nos menciona que Magog es conocido por los griegos como los escitas. Pónganme muchísima atención. Josefo dice que Magog es conocido por los griegos como los escitas. ¿Quiénes son los descendientes de los escitas? Los descendientes de los escitas, los rusos, para que lo apunten. Rusia en la Biblia es Magog. Y aquí también se nos menciona los otros pueblos. Josefo dice que Cus es conocido por los griegos como el reino etíope, que en ese tiempo ocupaba el territorio de Sudán y Etiopía, y Josefo menciona que Fut es conocido como Libia. Por eso sabemos que en la Biblia Cus es el Sudán, y por eso es que sabemos que en la Biblia Fut es Libia. Y es más fácil darse cuenta de quién es Persia, porque cualquiera que estudia un poco la historia del Medio Oriente sabe que Persia es Irán. En 1935, antes de que Irán se llamara de esa forma, se llamaba Persia. Por lo tanto, las 5 naciones que van a atacar a Israel en el fin de los tiempos, y que esta guerra está por cumplirse, son estas naciones: Magog, que es Rusia; Mesec, Tubal y Togarma, que es Turquía; Persia, que es Irán; Fut, que es Libia; y Cus, que es Sudán. Esas son las 5 naciones que van a atacar a Israel en el fin de los tiempos, y por esa razón es que sabemos que precisamente esta profecía se va a cumplir. Permítame un momento.